Bueno, pues muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias por estar en esta sesión de, dentro de la colaboración Wooder con iSalud a través de la app de Doctor.I. A principios de año tuvimos una charla sobre alimentación antiinflamatoria. En aquella charla pues, nos enseñaban a aplicar hábitos de alimentación saludable y profundizamos en el reto, precisamente en esa charla profundizamos posteriormente en un reto de 21 días. En esta, pues, lo que vamos a hacer es dar un paso más para mejorar nuestro bienestar y vamos a empezar con un desafío de alto impacto. A partir de mañana, durante 21 días, incorporaremos a nuestro día a día elementos horméticos. Lo que es la hormesis, pues es un fenómeno de respuesta a dosis, ahora nos explicarán con más detalle, caracterizado por una estimulación en dosis bajas y una inhibición para dosis altas, es decir, el secreto está en cuánto tomamos, ¿no? De este modo, pues fortaleceremos un poquito el sistema psiconeuroinmunológico, que es una cosa que nos hará hacernos un poco más fuertes y pues de alguna forma mayor resistencia a cualquier patología. Para hablar de esto contamos con Ana Martín, que es graduada en Nutrición Humana, Dietética y Máster en Salud Pública. Actualmente trabaja como nutricionista clínica en el Club Reebok de Pozuelo y es obviamente colaboradora de Wooder, y por supuesto con Sara Mores, la fundadora de Wooder, que es además coach ejecutiva por la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares y Health Coach. Nos van a hablar de este desafío y también introducirán el reto que comienza mañana. Así que, Adriana, cuando queráis podemos comenzar. Bueno, muchísimas gracias a Javier, a iSalud Corporate y a Adriana también, que me acompaña hoy aquí, por estar en este reto de desafío de alto impacto que viene de la mano de iSalud. Y la propuesta que vamos a ver hoy es sin duda un gran paso que damos en el cuidado de nuestra salud, y seguro que los que venís a escuchar hoy tenéis ganas de un buen desafío, ¿verdad? Bueno, pues el que iniciamos hoy lo iniciamos con este taller, y a partir de mañana vamos a comenzar el desafío con una preparación previa. Vamos a tener 5 días la primera semana para prepararnos. Luego vais a ver que os voy a explicar el desafío, que tenemos todas las semanas abiertas, pero vamos a ir enfocándonos semana en semana. Es decir, el desafío comenzará como tal este lunes, y a partir de ahí tendremos 4 semanas muy retadoras en las que vamos a trabajar la alimentación, el ayuno de una manera muy concreta, una propuesta de ejercicio, pero un ejercicio efectivo, y también vamos a incorporar un desafío de agua fría. Y tal vez estéis pensando, ¿por qué estos 4 elementos que tienen que ver entre ellos? Pues dejarme que comience explicando un poco más este concepto de hormesis, que Javier nos lo ha introducido. No sé si os suena la hormesis. A veces puede sonar, si lo habéis oído, puede sonar como un poco chic, pero no es nada nuevo. Es un concepto que nos ha ayudado a evolucionar como especie. Y antes de conocer qué es, lo que quiero es hacer una reflexión del contexto en el que estamos en este mismo momento, en la actualidad, porque nuestro estilo de vida actual se mueve en situaciones extremas. Por un lado, tenemos una facilidad de vida que nos lleva a tener un estrés insuficiente. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues mirad lo que veis ahí, ¿no? Por ejemplo, pues no tenemos que buscar alimentos porque tenemos una nevera llena al alcance de nuestra mano. Nuestra temperatura es una temperatura constante, ¿no? Es lo que tanto sea invierno como sea verano, pues siempre estamos con un entorno de 20, 21 grados, 22, ¿no? Nos movemos cómodamente en transporte. Seguramente habéis ido hoy en coche al trabajo o en un autobús o en un metro, pero hemos ido de manera cómoda, y además tenemos unos zapatos que nos permiten caminar de una forma cómoda. El agua, cuando sale de nuestros grifos, está a la temperatura que nosotros queremos. Y en nuestras casas, pues por lo general, como vemos aquí, estamos sentados cómodamente en sofás, ¿no? Tranquilamente durante el resto del día que estamos en casa. Pero, por otro lado, también tenemos mucho estrés. ¿Y a qué me estoy refiriendo con mucho estrés? Pues, por ejemplo, cuando hacemos grandes ingestas de comida o bebida, y también incluimos ahí alimentos ultraprocesados. También me refiero al estrés cuando tenemos una contaminación
tanto de sonido acústica como lumínica, ¿no? Y hay poca diferencia entre la intensidad de la luz por el día y la intensidad de la luz por la noche. También nos exponemos a agentes tóxicos que son disruptores endocrinos. Son compuestos químicos que los vemos en productos como plásticos, detergente, cosméticos, pesticidas y otros muchos productos que los tenemos en nuestro día a día y que nos hacen tener un desequilibrio hormonal. Y también hablamos de la infoxicación. Tenemos constantes estímulos tanto visuales como de información en redes sociales, correos electrónicos, todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Y, por último, a lo mejor lo que más asociamos cuando hablamos de estrés, al estrés que tenemos en el trabajo o incluso al estrés que tenemos en casa, ¿no? Esa sensación constante de que no llegamos a hacer todas las cosas que tenemos que llegar y nos encontramos casi todo el día estresados. Y este estilo de vida, como ya vimos, según nos contaba Javier, ¿no? En este primer taller que tuvimos, y también lo podéis ver, si no lo habéis hecho, el curso del Código de un Peso Saludable, que lo tenéis en el portal, vemos que todo esto lo que hace es desequilibrar nuestros sistemas. Hablamos del sistema hormonal, hablamos del sistema nervioso, del inmunológico, de nuestra microbiota. Todo esto nos trae efectos negativos que nos llevan, entre otras cosas, a la que ya conocemos como inflamación de bajo grado y que es antesala y denominador común de enfermedades como la diabetes, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc. Pero esto no ha sido nuestra manera de vivir en la historia de la evolución y nuestro cuerpo no está habituado a este estilo de vida de grandes extremos, de opulencia y de comodidad, que son los dos grandes protagonistas que tenemos hoy en día. De hecho, nuestra vida estaba muy lejos, y nuestros genes estaban muy lejos de acostumbrarse a este estilo de vida. Pero es cierto que hemos ido evolucionando y esta evolución se ha podido realizar gracias a procesos de adaptación. Adaptación que se han ido construyendo a base de lo que hoy en día denominamos respuestas horméticas. Y veamos entonces qué es esto. De una forma algo extrema, ¿vale? Lo podríamos definir de una forma muy fácil y muy corta. Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero hay una forma más elaborada y pongo una frase de Nassim Taleb, que es ensayista, investigador y financiero libanés, que tiene un libro muy conocido que se llama Antifragilidad. Y en él habla del concepto antifrágil. Y dice que hay cosas que se benefician de las crisis, prosperan y crecen al verse expuestas a la volatilidad, al azar, al desorden y a los estresores. Y les encanta la aventura, el riesgo y la incertidumbre. Pero a pesar de la omnipresencia de este fenómeno, no existe una palabra que designe exactamente lo contrario de frágil. Aquí lo llamaremos antifrágil. En la ciencia, cuando hablamos de antifragilidad, lo conocemos con el nombre de hormesis. ¿Y qué es la hormesis? Pues, como hablábamos antes, la palabra hormesis viene del griego y significa estimular. Y se utiliza cuando hablamos en toxicidad, con ese proceso que nos contaba Javier, que a una dosis baja lo que hacemos es hacer una respuesta adaptativa de nuestro cuerpo y tiene un efecto beneficioso pues, o para la célula o para el organismo en este caso. ¿Y cómo lo encajamos todo esto en lo que hemos ido contando hasta ahora? Pues ya hemos visto este efecto negativo que teníamos pues, del estilo de o estrés insuficiente o estrés excesivo. Pues bien, estos estímulos herméticos se encuentran aquí. Van a funcionar como adaptaciones positivas. Si trabajamos estímulos estresantes para nuestro cuerpo en una dosis justa, que lo que nos va a provocar es precisamente esa respuesta adaptativa, respuesta que nos va a dar
una mayor resistencia y genera beneficios para nuestro cuerpo. ¿De qué beneficios estoy hablando? Pues fijaros, beneficios aquí como para nuestro sistema hormonal, que nos va a equilibrar hormonas como la grelina, que es la que se activa cuando nuestro cuerpo dice que tiene hambre, la resistencia a la insulina y la leptina, que es la que nos dice que estamos saciados. U hormonas como estrógenos, andrógenos o testosterona. Si hablamos a nivel celular, pues nos va a ayudar como con la autofagia, es decir, ese proceso de reciclado que tienen nuestras células para que estén en un buen estado y no acumulen tóxicos, y también nos va a limitar el crecimiento celular cancerígeno. Y nos va a ayudar también a preservar la masa de nuestros músculos y a reducir procesos inflamatorios. Por tanto, todo nuestro cuerpo se va a beneficiar de estos elementos horméticos. Y los elementos horméticos que vamos a trabajar, ya lo hemos hablado, la alimentación con los fitoquímicos, que luego nos va a hablar Adriana de ellos, el ayuno intermitente, ejercicio combinado intenso y las duchas de agua fría. Por supuesto que existen más elementos horméticos. Podemos hablar de retos cognitivos, de hipoxia, de exposición al calor como las saunas, pero en este desafío nos vamos a centrar en estos 4 elementos. Y todas estas prácticas tienen ya evidencia científica. Se ha visto que este estilo de vida, que se llama vida intermitente, nos previene contra efectos nocivos de precisamente el estilo de vida que os he comentado que tenemos ahora. Eso sí, importante, la respuesta hormética no guarda memoria a largo plazo, por lo que hay que exponerse de una manera más o menos constante. Es decir, no lo hago y ya me olvido, sino que aquí vamos a aprender a hacerlo para que luego continuéis ejercitando estos elementos horméticos. Además, el impacto puede variar en función de cada persona. Bueno, pues ahora que ya conocemos en profundidad qué impacto busca este desafío, vamos a ir viendo cada uno de estos principales puntos para saber, para comprender qué nos va a aportar cada uno de estos puntos. Adriana Martín, que es nutricionista, pues va a comenzar explicando la parte de la alimentación y el ayuno. Así que, Adriana, te dejo compartir tu pantalla. Vale, creo que estoy ya. Buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Martín. Es un placer estar aquí hoy presentando esta charla junto a Sara. Y bueno, yo voy a comentar varios aspectos, tanto de la alimentación como del ayuno, que la verdad tan de moda está últimamente. Y bueno, me gustaría empezar preguntándoos qué significa para vosotros la comida, porque yo estoy convencida de que se os vienen a la mente palabras como placer, como calorías, mantenimiento también, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo la comida también es energía, también es medicina, también es conexión, si lo ponemos desde un punto de vista mucho más holístico. Y a mí personalmente me gusta ver los alimentos como una fuente de información para el cuerpo, porque es que, bueno, los alimentos al fin y al cabo pues tienen esa capacidad tanto de activar como de desactivar los genes que controlan nuestra salud. Entonces, si nuestra comida es nutritiva, le va a dar a nuestros genes mayor información. Sara os ha hablado un poquito sobre las enfermedades crónicas modernas y estas pues están en gran medida y son fruto del conflicto, ¿no?, entre lo que esperan recibir nuestros genes y los estímulos que realmente están recibiendo, ¿de acuerdo? Todo nuestro cuerpo, al fin y al cabo, como ya sabéis, pues está compuesto por células, ¿de acuerdo? Entonces, los nutrientes que vamos a obtener de los alimentos van a tener un único fin y es servir a nuestras células, que es realmente lo que somos. Entonces, si nosotros queremos mantenerlas en un estado saludable, pues hay una serie de nutrientes que nosotros no podemos producir y que necesitamos sí o sí adquirir de los alimentos. Y eso es lo que nosotros llamamos, lo que en nutrición se llama los nutrientes esenciales. Y aquí especificamos cuáles son estos y qué reto necesitamos aportar a través de nuestra alimentación. Y son 9 aminoácidos esenciales. Los aminoácidos son esas partes de las que se componen las proteínas. También tenemos 2 ácidos grasos esenciales que van a ser el omega 3 y el omega 6. También tenemos las vitaminas, también tenemos los minerales y obviamente vamos a necesitar suficiente energía para poder funcionar. ¿Qué pasa? Que yo esto os lo cuento y me decís, sí, muy bien, pero cuando nosotros estamos en un restaurante o tenemos delante la comida, realmente no estamos pensando en los aminoácidos, ¿no? O en las vitaminas, los minerales.
Entonces, ¿cómo podemos traducir esto, ¿no?, en algo más real, en algo viable en nuestro día a día? Bueno, pues estas necesidades las podemos traducir en primer lugar en alimentarnos de comida real, basar nuestra alimentación mayoritariamente en comida real, que creo que es un término que ya está bastante conocido, ¿no? Está ampliamente conocido y no voy a entrar en él. También nos tenemos que centrar en una proteína de calidad, consumir una proteína que, pues eso, que sea buena, ¿no? Si, obviamente, si es comida ecológica, pues va a ser muchísimo mejor que si no lo es. Vamos a centrarnos también en que la carne, el pescado, la leche y los huevos tienen lo que se denomina proteína completa, es decir, proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos obtener todos los aminoácidos que necesitamos gracias a estos grupos de alimentos. Vamos a ver, Adri, ¿esto significa que la proteína vegetal es mala? No, significa que la proteína vegetal no contiene todos los aminoácidos que nosotros debemos tener a través de los alimentos proteicos. Es verdad que la soja y el guisante sí que tienen esta proteína completa, pero el resto no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Complementar esta proteína vegetal. Por otro lado, también vamos a tener grasas de calidad y es muy importante obtener y hacer hincapié en que las grasas que nosotros obtenemos a través de la alimentación sea principalmente rica en omega 3, como los pescados azules, que de ahí es donde vamos a obtener, ¿no?, pues esas fuentes de omega 3 que nosotros necesitamos. Cuando digo pescado azul, principalmente me refiero a pescados pequeños o a salmón, para evitar una contaminación de pescados, perdona, una contaminación de mercurio en pescados grandes. Y bueno, ¿qué es otra cosa que me quiero centrar? En la fibra, ¿de acuerdo? Tanto la fibra como los fitonutrientes, como los alimentos probióticos y prebióticos van a ser súper importantes para tener un buen estado de salud. Eso sí, antes de centrarme en todo esto, quiero mencionar a la microbiota intestinal. La microbiota, como es posible que ya sepáis, es el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo. Y aquí hablamos de bacterias, de arqueas, de virus, de hongos, de protistas, en fin, de un conjunto de muchos microorganismos. Es posible que antes lo conocieseis como flora intestinal, pero es verdad que este término ya lo hemos desterrado y ahora nos centramos más en hablar de microbiota. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante hablar de todos estos microorganismos? Pues porque ni más ni menos que son los que harán cosas buenas por ti. Entonces, los seres humanos estamos formados de manera significativa por bacterias, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que cada vez su papel es más y más importante en nuestra salud. Y es que, aunque no le pongamos cara, si la mitad de nuestras células son bacterias y vivimos en simbiosis con ella, pues claro, tenemos que crear un ambiente que sea favorable. Y obviamente, si no lo es, tendrán un gran impacto negativo en nosotros. Entonces, según Joe Walcott, que es un profesor de la Universidad de México, él afirma que ciertas bacterias son capaces de secuestrar y dominar nuestros circuitos cerebrales de dopamina recompensa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se crea la necesidad de consumir ciertos alimentos o de preferir consumir ciertos alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces estos alimentos son comida enriquecida que no son saludables porque son ricos tanto en grasas como en azúcares o proteínas o ciertas fibras. Entonces, vamos a entenderlos, vamos a respetar nuestros procesos y vamos a generar un buen ambiente para poder vivir en sintonía y mantenernos bien. Entonces, realmente, ¿cómo podemos poner foco en mejorar nuestra microbiota a través de la alimentación? Bueno, pues está claro que aumentando la ingesta de fibra, muy importante, incorporando fitonutrientes, que luego los mencionaremos, consumiendo tanto alimentos prebióticos como probióticos de manera habitual, y está claro que respetando los tiempos de cada proceso metabólico, es decir, de la ingesta y del ayuno. Voy a comenzar hablando sobre la fibra. ¿Por qué? Bueno, es un nutriente básico, es fundamental para regular nuestro tránsito intestinal, para regular nuestro ritmo intestinal y sobre todo para mantener este ecosistema favorable de una microbiota intestinal. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es necesario un consumo de fibra de unos 25 gramos al día. Y fijaros que los españoles consumimos la mitad. Es decir, que no estamos incorporando la suficiente fibra en nuestro día a día.
Y claro, aquí surgen dudas, porque ¿qué es la fibra? Bueno, pues la fibra, o ¿cuántos tipos de fibra hay? Pues hay varios y ahora los explicaremos. Pero tenemos que saber que existen grandes diferencias en cuanto a su composición, en cuanto a sus propiedades y en cuanto a su metabolismo. Y tenemos que incorporarlas todas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la fibra? Bueno, tenemos dos grupos. Uno que se denominan parcialmente fermentables o fibras insolubles y por otro lado tenemos las totalmente fermentables o fibras solubles. Entonces, dentro del primer grupo de las fibras insolubles tenemos que quedarnos con que tal cual entran se expulsan por las heces, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se absorben? Bueno, pues porque el efecto que van a tener en nuestro cuerpo este tipo de fibra es simplemente el de aumentar tanto el efecto arrastre como el de aumentar la masa fecal, como el de aumentar la motilidad gastrointestinal. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Pues tanto en cereales integrales, como en centeno, como en el arroz y sus derivados. Y por otro lado, el de las fibras totalmente fermentables o fibras solubles. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, estas fibras son interesantes para nuestra microbiota intestinal, para nuestro cuerpo también, pero sobre todo para nuestra microbiota intestinal porque van a ser un buenísimo prebiótico y, como digo, van a ser una buena comida, van a servir como buena comida para nuestros microorganismos y así los podemos alimentar y mantenerlos en un estado saludable. Entonces aquí hablamos de tres grupos principalmente, los almidones resistentes, la inulina y oligosacáridos y los galactolisacáridos. ¿Dónde lo encontramos? Pues en la fruta, en las legumbres, en la cebada y la avena y en la cebolla. ¿De acuerdo? Ahora, centrándonos en prebióticos y probióticos, sin mucha definición técnica, vamos a quedarnos con que los prebióticos van a ser considerados como un buen alimento para nuestras bacterias. Y es que, claro, también hay alimentos malos, pero obviamente tenemos que centrarnos en consumir suficientes alimentos buenos, suficientes prebióticos, que luego veremos dónde los encontramos. Y por otro lado, también tenemos los probióticos, que van a ser esos alimentos que de manera natural van a contener microorganismos que van a ser beneficiosos para nuestra salud. Entonces, ahora sí, os voy a enseñar una foto en los alimentos que contienen probióticos, que pueden ser el yogur, puede ser el chucrut, el kimchi, las aceitunas mismas, el miso o incluso la kombucha, que ahora también está muy de moda, esta bebida que está tan de moda. Los prebióticos, por el contrario, ¿dónde los encontramos? Bueno, pues vemos que hay diferentes alimentos ricos tanto en oligosacáridos como en polifenoles, como en inulina, como en almidón resistente, y destacar pues principalmente los plátanos o la cebolla, el té verde, muy rico en polifenoles, las alcachofas tienen inulina y el almidón resistente, que ahora me centraré más, que principalmente lo vamos a encontrar en tubérculos, ¿no? Como la patata, por ejemplo, o en otros alimentos como el plátano macho. Entonces, el almidón resistente es algo que me quiero centrar en ello porque la verdad que es uno de los conceptos que se está escuchando bastante últimamente. Entonces, el almidón en sí es la forma en la que las plantas almacenan su energía. Entonces, nosotros cuando cocinamos un alimento, como pueden ser las patatas, como puede ser el boniato, el arroz o incluso los cereales, ese almidón se va a transformar y se va a hacer muy biodisponible. Entonces, nuestras enzimas lo van a digerir con facilidad y lo que van a hacer es degradarlo en glucosa y rápidamente lo van a aprovechar nuestras células para así asimilarlo de una manera muy rápida. Pero ¿qué pasa? Que para hacer que este alimento sea verdaderamente saludable, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un proceso de transformación y es lo que obtendremos lo que se llama almidón resistente. Entonces, este proceso en lo que consiste es que primero tenemos que cocinarlo y luego lo que tenemos que dejar enfriando durante al menos 2 horas en un frigorífico para modificar toda esa estructura. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa estructura? Lo que hacemos es que se cree resistente a las enzimas digestivas y no van a ser capaces de digerirlo y de romperlo en unas unidades mínimas, ¿no? La glucosa. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es que lo dejamos disponible para que nuestros microorganismos lo puedan fermentar. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que lo digieran. Entonces, esto va a ser muy interesante porque, por un lado, se va a convertir en un excelente festín para nuestras bacterias intestinales e incluso ayudarnos a mejorar ciertos problemas de inflamación provocados, por ejemplo, por el sobrepeso. Y, por otro lado, también es que se ha visto en algunos estudios que lo que va a hacer es mejorar la resistencia a la insulina, que es
Esto se tiene o sucede cuando existen ciertos problemas asociados sobre todo con el metabolismo de los lípidos, ¿vale? Entonces, para que tengáis una idea también más clara de lo que hace este proceso, le hemos puesto aquí que se denomina retrogradación. Entonces, que se cambia la estructura por completo, ¿vale? Entonces, una vez enfriado, una vez que lo hemos dejado, lo que tenemos que hacer es calentarlo ligeramente. Eso sí, no a mucha temperatura, porque si no el almidón vuelve a convertirse en biodisponible. Entonces, es importante que lo calentemos, pero no mucho, para que sirva de alimento a nuestra microbiota. Y así, lo que comentaba, que sirve este proceso de retrogradación. Entonces, de manera natural también lo podemos encontrar en otros alimentos, como lo mencionaba antes, el plátano macho o las legumbres, pero cuando nosotros consumimos pues tanto patata como boniato como cereales, es importante o es aconsejable que se lleve a cabo todo este proceso de calentarlo y después enfriarlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que proponemos nosotros también en Gooder? Y lo que voy a mencionar ahora. Bueno, pues un concepto que se denomina fitoquímico. Vamos a ver, tenemos que entender que hay ciertas sustancias que son antioxidantes y que se encuentran de manera natural en los vegetales. ¿Y qué van a hacer un fitoquímico? Bueno, pues va a ayudarnos a evitar el exceso de oxidación y por lo tanto pues el envejecimiento prematuro. Tenemos que entender que la oxidación es un proceso normal que ocurre en los organismos, por eso envejecemos. Lo que vamos a tratar es de frenar, ¿no?, ese envejecimiento o esa oxidación. Entonces, nuestro cuerpo, siempre que tenga unos niveles adecuados de oxidación, va a ser posible, vamos a tener unos mecanismos internos para contrarrestarlo. El problema viene cuando de repente esos agentes estresantes, como el tabaco, como la polución, como el alcohol o como el azúcar, están en grandes cantidades y nuestro cuerpo es incapaz de vencerlo. Entonces, estas sustancias, los fitonutrientes, lo que van a hacer es ayudarnos a evitar esta oxidación y cada tipo de fitonutriente se va a centrar y va a beneficiar a cierta parte de nuestro cuerpo. Pues, por ejemplo, las cosas que tengan amarillo, ¿no? Bueno, pues se centra más en la belleza, o lo que tenga más rojo, pues va a ser favorable para nuestro corazón. Entonces, al fin y al cabo, lo que planteamos es hacer un plato como un arco iris, porque cuanta más variedad de colores tenga, pues más nutrientes vamos a obtener y muchos más beneficios vamos a obtener. Desde Gooder, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues como comentaba, de variar nuestro plato, de tener muchos colores. ¿Por qué? Pues porque muchos expertos, sobre todo en microbiota intestinal, afirman y aseguran que incorporando una variedad de hasta 50 alimentos diferentes, hablando de fruta, de verdura, de hierbas, de especias o de infusiones, vamos a obtener todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, en este desafío, como comentaba, la propuesta de alimentación pasa por incluir todo tipo de colores en nuestros platos. Es decir, tanto crucíferas como puede ser el brócoli, hoja verde como puede ser las espinacas, alimentos que tengan allium como es el ajo o la cebolla, aparte de obviamente del omega 3 que contienen los pescados azules. Entonces, es una propuesta muy planificada de alimentación que lo que nos va a asegurar es obtener una variación de alimentos y por lo tanto de fitonutrientes y de nutrientes en general para beneficiarnos. Entonces, nuestro consejo es pensar que tenemos que tener nuestro plato como si fuese un arcoíris, que cuanta más variedad de colores tengamos, muchísimo mejor. Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos que hacer aparte de variar nuestros platos? Pues está claro que respetar los tiempos de nuestros procesos metabólicos, es decir, respetar tanto la ventana de alimentación como la ventana de ayuno. Hemos visto la parte de alimentación, pero claro, nuestro cuerpo también tiene diferentes procesos y diferentes rutas metabólicas que tenemos que respetar cuando comemos. Entonces, no siempre es centrarnos en el comemos, sino también en el cuando no comemos, es decir, cuando estamos haciendo ayuno. ¿Y cómo entendemos en Gooder el ayuno? Bueno, pues en primer lugar, yo siempre lo digo, es una decisión voluntaria y controlada el ayuno y si no queremos comer, no comemos, pero si tenemos hambre, sí que lo hacemos. Entonces, esto lo tenemos que hacer con conciencia también y entender y saber por qué lo hacemos. También lo vemos como una herramienta que tenemos que utilizar a favor de nuestra salud y no de decir una restricción calórica o como una forma habitual para compensar excesos por una comida previa, porque para nada es el ayuno, para nada sirve así el ayuno. Y por otro lado, también tenemos que pensar que el paso siguiente a tener interiorizadas previamente unas prácticas de alimentación consciente que nos hagan conocedoras de las sensaciones físicas
es el hambre y la saciedad. Entonces, una vez resueltas y gestionadas estas situaciones, es cuando también podemos empezar a hacer el ayuno, porque al fin y al cabo van a ser lo que denominamos principales drivers de nuestras ingestas. Entonces, yo quiero comentar que el ayuno es verdad que tiene muchísimos beneficios. Entonces, el ayuno al fin y al cabo nos permite ser capaces de poner en marcha tanto un mecanismo lipolítico de utilización de las grasas como de energía, ¿de acuerdo? Del glucolítico. Entonces, lo que buscamos es alcanzar una flexibilidad metabólica para poder pasar de un metabolismo a otro sin ningún problema. Entonces, se ha visto que potencia la energía, que acelera el metabolismo, que mejora la sensibilidad a la insulina, que incrementa la hormona del crecimiento y que favorece la pérdida de peso y la grasa corporal. Aparte, también se ha visto que reduce la inflamación, que previene el Alzheimer, que logramos una mayor longevidad y que ralentiza el proceso de envejecimiento. Aparte, como ya comentaba, de mejorar la flexibilidad metabólica. Ojo, siempre y cuando esté controlado. No es ponerse a hacer ayuno y dejar de comer, porque ni muchísimo menos es para eso. Entonces, ¿qué tipos de ayunos tenemos? Bueno, podemos encontrar el de 12-12, eficaz para prevenir el sobrepeso y la resistencia a la insulina. Súper sencillo, 12 horas comiendo, 12 horas sin comer, y lo tenemos que tomar como una herramienta saludable para incorporar en nuestro día a día como un hábito equilibrado. 16-8. Aquí ya restringimos bastante la ventana de alimentación. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es acompañarlo de una ingesta saludable de nutrientes cuando comemos. Y sobre todo, evitar hacer la última comida demasiado tarde, porque si no, no nos va a ayudar a perder peso de manera progresiva. Un 24. Aquí, claro, ya únicamente tenemos una ventana de 4 horas para comer. Se decía que era un poco la dieta del guerrero y aquí lo que tenemos que buscar mucho es tomar alimentos de muchísima calidad y obviamente desterrar por completo los alimentos procesados, porque si no, no nos vamos a estar obteniendo los nutrientes necesarios. La dieta que imita el ayuno, que es el FMD, este es un poco raro, se basa básicamente en limitar la ingesta calórica, se reduce durante 5 días al mes y bueno, tiene unos mecanismos un poco complejos que no lo recomiendo para empezar. Y bueno, ya el que es a nivel casi experto es el ayuno de 24 horas, que directamente es estar un día entero sin comer. Entonces, más allá de esto, ya serían ayunos pues, mucho más prolongados que obviamente siempre debemos hacer bajo la supervisión de un especialista. Entonces, bueno, vale, sí, ayunamos, pero ¿qué es lo que podemos tomar durante este periodo de ayuno? Pues fundamentalmente bebidas que no tengan calorías, es decir, agua con gas, por ejemplo, café, té o incluso caldo de huesos. Eso sí, sin nada de endulzantes ni saborizantes artificiales, incluidos la stevia o incluidos edulcorantes. ¿De acuerdo? Y bueno, un placer presentar esto. Sara, te devuelvo la palabra para que continúes con tu parte de ejercicio de alta intensidad. Muy bien, Adriana, pues ya hemos visto la parte de comer y de no comer, ¿no? Las dos partes muy importantes. Pues ahora vamos a ver el ejercicio de alta intensidad. Y lo primero que quiero hacer es situar el ejercicio dentro de una vida saludable, porque para empezar vamos a dar por hecho que todos tenemos muy claro la diferencia, lo que conocemos como NEAT, que es el movimiento diario, y el ejercicio. Son dos cosas diferentes. El ejercicio es algo que lo tenemos programado y que es específico. Darme un segundo que voy a cambiar. Vale, ya perdonad, que es que tenía que cambiar el anclaje. Bueno, pues el ejercicio es algo programado y específico, os decía, ¿no? En este desafío lo que vamos a poner foco es no tanto en el ejercicio cardiovascular como en el ejercicio de alta intensidad y de fuerza. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pues porque va a mejorar nuestra composición corporal, nos va a mejorar la sensibilidad a la insulina, que nos va a conducir a tener menos grasa, va a aumentar nuestro metabolismo basal, a quemar más calorías en reposo, nos va a proteger la estructura ósea y a prevenir la osteoporosis y la sarcopenia. Si no habéis oído alguna vez la palabra sarcopenia, es una patología que lo que hace es que vamos perdiendo músculo de manera natural. Y fijaros que a partir de los 30 años, sobre todo en mujeres, perdemos un 5% de nuestra masa muscular
cada 10 años. Por supuesto, si no hacemos nada, ¿no? Está muy bien correr, está muy bien nadar, hacer el ejercicio que nos guste para aumentar la adherencia que podamos tener al ejercicio, pero para mejorar el músculo tenemos que incluir la fuerza en nuestra rutina de ejercicio. El ejercicio de fuerza, por tanto, es un sí o sí en nuestra salud y tan importante realizar ejercicio de fuerza como decía antes Adriana, acompañarla de una dosis de proteína adecuada que también está contemplado en el desafío. Y voy a contaros un momento por qué necesitamos el ejercicio de fuerza y la proteína. Igual más de uno de los que estamos aquí, pues nos hemos puesto a dieta para bajar peso, ¿no? Y hemos hecho una dieta hipocalórica, es decir, muy baja en calorías, con un ejercicio cardiovascular para tener más déficit energético. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de esta forma? Que vamos a tener un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro músculo, vamos a perder músculo. Conocéis seguramente el famoso efecto rebote, ¿verdad? Pues vamos a ver por qué se produce. ¿Qué ocurre cuando bajamos peso de manera incorrecta? Y aquí hay dos efectos importantes. Cuando perdemos grasa corporal, porque estamos en un déficit calórico importante, se van a producir alteraciones en nuestro sistema hormonal y en nuestro sistema metabólico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a hacer que aumente nuestro apetito. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque baja nuestra leptina. La leptina es la hormona que emite nuestra célula grasa. O sea, cuando ya queremos dar una señal de que estamos saciados, la célula grasa llega a un nivel y emite la leptina para decir al cuerpo que estamos saciados. Cuando estamos con un déficit calórico importante, pues no se alcanza ese nivel y no se está dando esa señal de parar, ¿no? Vamos a tener esa sensación de hambre constantemente. Y esto es lo que se conoce como la teoría del adipostato. Pero hay un segundo efecto que viene de la mano de esa pérdida de músculo, y es que cuando he terminado ese régimen, ¿vale? Vuelvo a subir las calorías consumidas, mi cuerpo va a seguir acumulando grasa, no solo hasta el nivel basal que tenía antes, sino hasta que yo recupere el músculo. Y hasta que no suceda esto, hasta que yo no recupere todo el músculo perdido, mi cuerpo lo que le está diciendo, mi cerebro lo que está diciendo a mi cuerpo es que sigo teniendo hambre. Por eso engordamos más allá de este punto inicial, ¿no? Es ese efecto rebote. Y hay un tercer efecto añadido a todo esto que no todo el mundo le pasa, pero esas personas que están constantemente haciendo dietas estrictas, la calidad de su masa muscular es cada vez peor y ese efecto rebote se va complicando y aparece la sarcopenia, que es esa pérdida de músculo de una forma no natural, ¿no? Por tanto, si no queremos entrar en este círculo vicioso y en este efecto, tenemos que poner foco en dos temas fundamentales, en el ejercicio de fuerza y en la cantidad de proteína que vamos a tomar. Y cuando hablamos de ejercicio de fuerza, hablamos de ejercicio de alta intensidad o que se llama HIIT, ¿no? ¿Qué es? Bien, pues el ejercicio de alta intensidad por intervalos lo que incluye es ejercicio cardiovascular, fuerza y resistencia. Va a combinar la alta intensidad con la baja intensidad. En la parte de la alta intensidad, pues van a ser periodos cortos donde vamos a llegar a esa sensación de máximo esfuerzo, que es cuando crees que ya no puedes más, que no puedes hablar, y aquí estamos trabajando en un modo anaeróbico, cuando no puedes hablar porque tienes esa sensación de que no tienes oxígeno, ¿no? Cierto es que es una sensación relativa porque depende de dónde tengamos cada uno nuestro umbral. Y esto lo vamos a combinar con esos periodos más de baja intensidad o de descanso, que incluso a veces en ocasiones estos descansos también son descansos activos. Y fijaos lo que pone aquí. 15-20 minutos de este ejercicio de intervalos se puede llegar a tener más progresos que corriendo a un ritmo suave durante 1 hora. Y este tipo de entrenamiento nos va a mejorar
en un corto espacio de tiempo esa capacidad aeróbica mucho más que, como decíamos antes, hacer ejercicio aeróbico, el típico de irte a una elíptica o correr en una cinta o por el campo. Incluso se ha visto que la capacidad aeróbica que se gana en 8 semanas es superior a la de los entrenamientos de larga duración. Sin duda es una de las tendencias que tenemos ahora en el fitness y que ha venido para quedarse porque trae no pocos beneficios. Fijaros, nos va a mejorar cardiovascularmente y nos va a aumentar el volumen máximo de oxígeno. No pierdes músculo, es más, lo creas. Va a favorecer esa estimulación hormonal y metabólica. Lo puedes hacer en cualquier lugar. Aumenta, súper interesante, el efecto EPOC, que significa, fijaros como pone aquí, que se quema grasa hasta 36 horas después de haber entrenado, ¿no? Y tiene adaptaciones positivas para nuestro cuerpo, que es lo que estamos buscando en este desafío, ese elemento hormético, porque nuestro cuerpo en ese momento lo está entendiendo como un esfuerzo más allá de lo habitual y entonces se tiene que adaptar, ¿no? Es lo que se tiene que adaptar y buscar esa adaptación positiva y por tanto esa mejora. Y por supuesto nos va a ahorrar tiempo porque estamos hablando de 30 a 35 minutos entre el calentamiento, la parte de intervalos y el estiramiento final, o sea que no estamos hablando de mucha inversión de tiempo. Al final estamos trabajando por mejorar nuestra capacidad para soportar el estrés y para recuperarnos rápidamente, que no es ni más ni menos, como vemos aquí, lo que significa la palabra fitness. Estamos trabajando nuestra salud y estamos trabajando esa recuperación. Vamos con el último elemento hormético, súper interesante, el agua fría. De manera general, como decíamos antes, vivimos en la normotermia, es decir, permanecemos en una zona de confort térmico, ya sea verano, ya sea invierno, estamos entre 20, 21, 22, 23 grados, ¿no? Pero, de nuevo, antes el hombre prehistórico estaba expuesto tanto a altísimas temperaturas como a temperaturas muy bajas y tenía una altísima capacidad de adaptación. Bueno, y esa capacidad de adaptación la hemos perdido. Y ahora tenemos que volver a recuperarla y lo vamos a hacer con este desafío. ¿Por qué? Porque el frío nos va a traer muchísimos beneficios. Va a mejorar nuestro metabolismo. El agua fría nos va a obligar a nuestro cuerpo a trabajar mucho más para mantenerlo caliente, porque tiene que mantenerse caliente. Y esto lo que lo va a hacer es aumentando el metabolismo basal, es decir, quemando más calorías, que esto es lo que se llama termogénesis adaptativa. Además, va a mejorar el funcionamiento de la tiroides, ya que se encarga de activar nuestro metabolismo para producir calor. Y a la tiroides podemos ejercitarla con los baños de agua fría. Vamos a mejorar la sensibilidad de la insulina, estimular el flujo sanguíneo, mejorar la capacidad antioxidante de nuevo, que ya ha hablado mucho Adriana de eso, y el sistema linfático. Por otro lado, vamos a mejorar el estado de ánimo y a tener unos mayores niveles de energía. Cuando nos metemos en agua fría, comienza una avalancha de neurotransmisores que te aseguro que os va a hacer sentir llenos de energía y de felicidad. Vamos ahora ya a ver el reto concreto. ¿Cómo vamos a comenzar con este desafío? Vale, pues tenemos un plan de 4 semanas. Vais a tenerlo en el portal, lo vais a ver a partir de mañana arriba, vais a ver desafío de alto impacto y cuando os metéis en él, esto es lo que os va a aparecer, la bienvenida y las 4 semanas. Lo primero que os vamos a pedir es que hagáis un seguimiento de biomarcadores, que os vais a medir estos 4 biomarcadores al inicio del reto, en la semana 3 y al final del reto. Otra de las cosas que vais a ver en el reto es que cada semana comienza con una visión general en la que vamos a ver de los 4 pilares que tenemos, alimentación, ayuno, ejercicio y agua fría, en qué nos vamos a enfocar. También os proponemos
una planificación de esos 4 pilares. ¿No veis? Por ejemplo, aquí, pues el lunes os proponemos una ventana de ayuno y qué hacer con el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no os cuadra con vuestras agendas, con vuestra planificación. Esto es una propuesta, pero luego lo podéis adaptar a la vuestra. En cuanto a alimentación, vais a ver una propuesta, como tenéis aquí, semanal con recetas. Todas las recetas, algunas son básicas y no tienen receta porque no hace falta, pero la gran mayoría las tenéis en el portal. Vais a tener la receta y vais a tener el listado de la compra. ¿Qué ocurre si a mí un día no me cuadra ese alimento? Lo puedo cambiar por otro similar. No obstante, también tenéis una propuesta a nivel macronutriente, es decir, en lugar de decirte que te tomes una lubina con, bueno, ahora mismo no se me ocurre el nombre de una receta, pero una lubina al horno con salsa de yogur, imaginaros que fuera esa, pues lo que tenéis es que os tomáis un pescado blanco y vosotros elegís el pescado blanco. ¿Qué pasa si elijo esta opción de guiarme por los macronutrientes? Que me tengo que asegurar la variedad, porque aquí, en este menú que hemos confeccionado, nos hemos asegurado el equilibrio de los macronutrientes, pero también la variedad de alimentación, ¿no? Lo que os ha explicado antes Adriana. Y por otro lado tenemos el ayuno. El ayuno va a ser progresivo, no os preocupéis. ¿Cómo vamos a empezar? Pues la semana 1 vamos a ir poco a poco añadiendo media hora hasta que lleguemos a una ventana de ayuno de 12-12, ¿vale? Durante la primera semana alcanzamos el ayuno 12-12. En la segunda semana ya nos mantenemos con el 12-12 porque ese ya va a ser para siempre, pero vamos a añadir 2 días de 12-14. En la tercera semana, aparte del 12-12, vamos a añadir un poquito más. En lugar de hacer 2 días de 12-14, serán 2 días de 12-16. Y en la cuarta semana, que ya somos todos bastante pros del ayuno, lo que vamos a hacer es añadir a ese 12-12 más 2 días de 12-16, un día de 24 horas. Dicho esto, importante, el ayuno es voluntario, ¿vale? Va a ser progresivo, pero no deja de ser una parte voluntaria. Tener claro que no os vais a morir de hambre, que es un momento súper interesante para trabajar también la sensación de hambre y trabajarla de una manera relajada. Vais a descubrir un montón de sensaciones y hasta dónde puede vuestra cabeza, que es muchísimo más allá de lo que pensáis. Y tan importante es lanzarnos a poder hacer un ayuno como saber decir, hoy no es el día de hacer el ayuno, paro mi ayuno por lo que sea, por muchísimas circunstancias podemos hacer parar el ayuno. Es verdad que el ayuno es práctica. Por eso lo hacemos progresivo, porque hay que ir practicando poco a poco. Pero que no os preocupe, porque aquí escucharos y ya veréis cómo vuestro cuerpo es capaz de deciros en cada momento qué necesita. En cuanto al ejercicio, vamos a tener 3 días de ejercicio. Por lo tanto, lo primero, recomendar que os bloqueéis esos 3 días. Veis que vais a tener la propuesta de ejercicio de cada semana. Un vídeo se repite el primer día y el tercer día y luego tenéis otro vídeo diferente para un segundo día. Tenéis la ruta Flow y la ruta Brutus. Elegir en función de cómo os encontréis. Si ya hacéis ejercicio de manera habitual, podéis hacer la Brutus, pero si no, podéis empezar con la Flow. Apuntarlo en la agenda. No hay que intentar encontrar el hueco, hay que hacer el hueco, ¿vale? Así que apuntarlo en la agenda y si puede ser una rutina secuencial, es decir, llego del trabajo, me pongo en mi ropa de deporte y hago deporte, o me levanto por la mañana y hago deporte, va a ser mucho más fácil para vosotros. El ejercicio, ya sabéis que no quita el hacer vida activa. ¿Qué os proponemos en vida activa? Pues el método 30-10-10, que es caminar 30 minutos a primera hora de la mañana, 10 después de comer y 10 después de cenar. O, si no podéis hacer esto, el aseguraros hacer 6.000 pasos todos los días. Y un día en semana
Importante, 7000 pasos en la naturaleza. Tenemos que rodearnos de naturaleza porque esto nos va a mejorar significativamente nuestro sistema inmunológico y nos va a reducir nuestro estrés. En cuanto a la ducha de agua fría, ya estoy terminando. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a comenzar duchándonos normal. Te enjabonas, te lavas el pelo, el cuerpo, normal, con tu temperatura habitual. Y una vez que has terminado es cuando empezamos a trabajar con el agua fría. Lo vamos a ir haciendo por intervalos, ¿vale? Serán 20 segundos, me quito la ducha, otros 20 segundos, me quito la ducha y otros 20 segundos. Si aguantáis el tirón más, perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? 2 días vamos a empezar trabajando los pies, otros 2 días las rodillas, otros 10 días subimos el muslo, cintura, pecho, hombros y terminamos con la ducha entera de todo el cuerpo. ¿Que podéis aguantar más de 1 minuto? Fenomenal. Yo os diría que por ahora no superarais los 2 minutos. Y la última semana, además, vamos a incluir un ejercicio que es introducir los pies en un cubo con hielos durante 2 minutos, ¿vale? Si podéis y queréis introducir las muñecas, fantástico, pero si ya solo hacéis los pies, está muy, muy bien. Aquí sí deciros el mindset. La respiración va a ser un elemento fundamental para esta adaptación al frío, pero también, y al igual que en el ayuno, nuestra cabeza, ese mindset. Preparar nuestra cabeza, explorar con curiosidad esas sensaciones que nos vamos a encontrar, las emociones, dar espacio entre nuestra mente y la reacción y saber que somos mucho más capaces de hacer cosas de lo que pensamos. Y cuando somos conscientes de esto, nos atrevemos. Y cuando nos atrevemos, nos hacemos más fuertes y seguimos avanzando como especie. Para todos los que terminéis este desafío, al final podéis incluso bajaros un certificado de que habéis hecho este desafío. Así que hasta aquí la explicación de para qué hacemos esto, cómo lo vamos a hacer y cuándo, ¿no? Y así que vamos a pasar a un apartado de dudas. Si tenéis dudas, veo que hay cosas en el chat, pero ya está Adriana. Sí, ha habido algunas preguntas durante la charla, pero se han Vale. ido respondiendo durante la misma. Si hay alguien que tenga alguna duda, efectivamente, Marta, que levante la mano y formule su pregunta y así la contestamos. Vale, pues nada, primero de todo, muchas gracias porque me parece un contenido súper interesante y sobre todo actualizado, que eso también es muy importante porque creo que muchas cosas de las que habláis hoy en día no se saben. Yo personalmente, y si me dejáis aquí poner ya un poco mi parte, o sea, un poco en mi parte personal, tuve problemas el año pasado por temas de la microbiota intestinal. Y entonces tuve que ponerme muy al día e informarme mucho en relación al tema de la comida, etcétera. Y bueno, o sea, no me hubiera gustado llegar a ese momento, obviamente, pero sí que es verdad que se hace aprender y cambiar muchos hábitos. Pero es cierto que es más un tema de hábitos en general, en la vida, en el día a día. Yo he tenido que cambiar prácticamente a nivel de hábitos. Bueno, pues eso, todos los hábitos en general de mi vida, ¿no? Sí que cuesta un poco, pues sobre todo el tema social, ¿no? Cuando, por ejemplo, porque claro, el día a día es más sencillo, ¿no? O hacer setas es más sencillo, pero quizás en la parte más social cuesta mucho, ¿no? Decir que no y estar más pendiente de la parte sobre todo de la comida, del tema de comida, bebida, etcétera, renunciar a, pues, a entrar en todo esto, pero al final es verdad que te sientes muy bien, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte personalmente, no sé si a Sara, Adriana o a las dos al final. Yo, por ejemplo, tengo una dieta desde hace más de 10 años en la que no consumo carne, ¿vale? No es que sea vegetariana porque pues sí que consumo huevos derivados, consumo también pescado, que en ese sentido pues estoy tranquila a nivel nutricional, pero sobre todo a nivel de proteína. ¿Cómo podría hacerlo una buena sustitución de proteína? Porque antes habéis hablado de tofu y de legumbres, ¿no? Habéis hablado de, ¿cómo se dice? Guisantes, ¿no? Pero me gustaría tener más vuestra opinión en este sentido, ¿no? Quitando la parte de carne,
pollo, pavo, carne roja, etcétera, ¿cómo lo sustituiríais haciendo todo este ejercicio que estáis proponiendo, que además me parece súper interesante, ¿no? Para que sea equilibrado y sea sano? Y perdón por enrollarme un poco. Adriana, ¿no? Si quieres contestar tú. Yo, Marta, te iba a decir, bueno, a ver, voy a volver, o sea, ahora mismo no recuerdo exactamente cómo estaba cada día pautado, pero bueno, fundamental que todos los días consumas, si consumes pescado, fundamental que todos los días consumas proteína de origen animal. ¿Vale? O sea, tanto en comida como en cena, ya sea pescado o ya sea huevo o queso, que no sé si consumes también o no, perdóname, no sé si has dicho. Fundamental que una de las ingestas sea con alimentos de origen animal, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, efectivamente, pues vete alternando tanto legumbres como tofu, como tempe, que también podríamos considerarlo, algo de soja texturizada. Y eso sería un poco todo. O sea, yo en mi día a día también tengo gente vegetariana y es lo que, como yo hago la alimentación. O sea, siempre una de origen animal y siempre, o Vale, sea, si son 2 veces al día pescado, pues fenomenal, te quiero decir, o sea, mucho mejor, pero no, o sea, no hay que pensar que por seguir una alimentación vegetariana vas a ya, consumir menos proteína, ni mucho sí. menos. No, de hecho sí que consumo derivados y queso también. Siempre intento que sea ecológico, pero sí que consumo, o sea que esto lo puedo incorporar en mi día a día. Y lo único que, por ejemplo, el seitán, que lo consumo bastante, no sé hasta qué punto para vosotros es un alimento real o no, por ejemplo. Habría que No ver sé si simplemente, conoces, porque no sé si, o sea, sí, sí, conoces sí, este producto, habría que sí, ¿no? ver la composición nutricional, pero por lo general sí que se suele patar en la alimentación y no hay ningún problema. Sí, Hay otro alimento que creo que en España no se lleva mucho, que se llama Quorn, se puede encontrar por internet, es proteína de champiñón, que es bastante interesante también nutricionalmente y se compra congelado y la verdad que está bastante conseguido y también es una fuente de proteínas vegetariana muy buena. Vale, Marta, pues ¿tomas apuntado, muchas marisco? gracias. ¿Tomas marisco? Sí, Moluscos, sí. cefalópodos, todo eso a nivel proteico es muy, muy interesante. O sea, que no hace falta, o sea, de Ujú. hecho es mucho más interesante unos mejillones que Ya, lo único un que pollo. eso cuesta incorporarlo en la dieta, eso, ¿no? Más en Bueno, el día a día, a mí me cuesta un poco. sí, Ah, yo creo que no es tan difícil, porque es verdad el tema de, por ejemplo, unos berberechos, pues al final los tienes en lata y es verdad que las latas no son muy claro, recomendables, pero bueno, a lo mejor en fin de semana te lo puedes plantear. El pulpo, por ejemplo, el pulpo es muy interesante y eso sí que además ya tienes patas medio cocidas que las puedes utilizar, ¿no? De hecho, uno de los platos que tenemos en el reto así repetitivos es ay, bueno, ahora se me ha ido el nombre, el calamar salpicón, salpicón, ah, un plato que es salpicón, ¿no? O sea que sí que es verdad que puedes, y el huevo, pues lo que te dice Adriana, o sea, el huevo a nivel proteico y a nivel de salud es súper interesante. Vale, muchísimas gracias a las dos. Nada. Nada. Y enhorabuena por hacer ese cambio, que no es fácil. A veces nos lo tienen que poner muy, muy clarito para poderlo hacerlo. Entonces, estos desafíos precisamente es como, oye, no hace falta que ya estés mal para dar el salto, ¿no? De verdad es un desafío súper interesante. Es verdad que son 4 semanas en las que tenemos que poner foco, pero el cambio en energía, el cambio en salud, el cambio tanto corporal como mental es brutal, ¿no? Porque vamos a trabajar muchísimos aspectos. Pues yo creo que no hay más preguntas. El chat está vacío. De todas formas, para todos los que participamos, que bueno, sabed que estará colgado dentro de la aplicación de Doctorí en el área de bienestar. Tendréis acceso no solamente a la grabación de la charla, sino a la documentación, y desde ahí es de donde nos se notificará el seguimiento del reto que comienza el próximo día. En cualquier caso, tenéis nuestras direcciones de correo para que si surge cualquier duda relacionada con la charla o cualquier otro tipo, podéis contactarnos y así resolverlo. Javier, solo una cosa. Acabo de poner, porque me acuerdo cuando lo estabas diciendo,
un link porque, como sabes, hemos puesto como una comunicación que podemos ir recordando qué hay cada semana y qué se trabaja cada semana. Lo he puesto ahí por si queréis apuntaros para que os llegue ese correo de una forma más directa. Estupendo, muchas gracias, Sara. Sí, es muy interesante eso precisamente para recibir la información. Vale, pues si no hay más dudas, de nuevo pues os agradecemos el tiempo que habéis invertido en esta charla. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Adriana, por vuestras presentaciones y la información tan interesante que habéis compartido con todos. Y nada, seguimos en contacto. A ver,